Hola mis amigos, como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. En el día de hoy vamos a explicar qué es la retención en la fuente. En este primer video vamos a explicar el concepto, qué es, para qué sirve. Y en un segundo video vamos a explicar cómo la aplicamos contablemente. La retención en la fuente, su concepto es que es el mecanismo de cobro anticipado de un impuesto, donde una persona, sea natural o jurídica, a la cual le vamos a llamar retenedor, le retiene a otra que le vamos a llamar retenido un porcentaje de la compra o el servicio adquirido. En este orden de ideas tenemos que decir que la retención en la fuente la aplica el comprador. ¿A quién se la aplica? Al vendedor. El comprador, que es la persona que aplica la retefuente, se llama retenedor. Y el vendedor, que es a quien le aplicamos la retención en la fuente, le vamos a llamar retenido. Ojo, la retención en la fuente no es un impuesto, es la forma de la DIAN conseguir en forma gradual el impuesto. Pues resulta que hay impuestos que la DIAN recauda, como por ejemplo la renta, lo recauda cada año. La DIAN tiene que esperar entre 12 y 15 meses para que una persona jurídica o natural presente su impuesto de renta y lo pague. La retención en la fuente como mecanismo de cobro anticipado de ese impuesto, lo que hace es que la DIAN vaya recibiendo de forma proporcional y gradual ese impuesto de renta que es anual, lo reciba mensualmente. ¿Cómo se aplica? La retención en la fuente la realiza el comprador. Y para el comprador, cada vez que aplica la retención en la fuente, tiene un pasivo. ¿Por qué un pasivo? Porque el comprador tiene que aplicar la retención, pero esa retención que aplica, ese comprador no se queda con ese dinero, tiene la obligación de pagárselo a la DIAN a nombre de la persona a la cual se le aplicó la retención en la fuente. Es decir, yo le aplico retención en la fuente a Pepito Pérez. Esa retención que yo aplico, yo tengo la obligación de pagársela a la DIAN y decirle a la DIAN que ese anticipo de impuesto le pertenece a Pepito Pérez. Mientras que al vendedor, vamos a colocar a Pepito Pérez, él tiene un anticipo de impuesto, él tiene un activo. ¿Por qué tiene un activo? Porque ahora Pepito Pérez puede reclamarle esa plata que yo le apliqué como retención a la DIAN, ¿sí? Entonces, el comprador tiene un pasivo, el vendedor tiene un activo. ¿Quién aplica la retención? El comprador. ¿A quién se la aplica? Al vendedor. Veamos esta imagen. El comprador, cada vez que compra un producto o un servicio, tiene que aplicar retención en la fuente. Y el comprador tiene un pasivo. Mientras que el vendedor, a él le aplicamos la retención en la fuente y él tiene un activo. Al momento de contabilizarlo, el comprador contabiliza un pasivo, el vendedor contabiliza un activo. Es importante que entendamos que la retención en la fuente no es un impuesto, es el cobro anticipado de un impuesto. Por ejemplo, el impuesto de renta, como lo habíamos explicado anteriormente, se declara anualmente. Si este impuesto se declara anualmente, la DIAN recibe la plata cada año. Y un gobierno no puede esperar 12, 14, 18 meses para tener liquidez y poder trabajar con sus obras públicas. Entonces, la figura de la retención en la fuente lo que hace es
que de manera mensual, de manera periódica, yo aplique la retención y que esa retención que yo lo aplico se lleve como un anticipo del impuesto de renta que se debe pagar anualmente. Por ejemplo, aquí podemos observar que en las ventas del año 2023, esta persona en total desde enero a diciembre vendió 35 millones de pesos. Pero este impuesto de renta, esta persona tiene que declararlo entre los meses de abril y junio del 2024. Es decir, que la DIAN tiene que esperar mucho tiempo antes de recibir este dinero por el impuesto de renta. Lo que la retención en la fuente permite es que el gobierno a través de la DIAN pueda recaudar de forma gradual, en este caso de forma mensual y anticipada dicho impuesto, lo que significa que esta persona que tiene que pagar, por ejemplo, en este sencillo ejemplo, 12 millones de pesos en impuesto de renta en abril del 2024, esta persona lo vaya pagando en forma anticipada y gradual entre los meses de enero a diciembre del 2023. Cuando esta persona declare en el 2024 el impuesto de renta, lo más probable es que le dé 0 pesos a pagar. ¿Por qué? Porque ya pagó mes a mes los 12 millones de pesos, solamente que lo fue pagando de forma proporcional. Los tipos de retención en la fuente que existen: rete fuente a título del impuesto de renta, rete IVA a título del impuesto de IVA y rete ICA a título de impuesto de industria y comercio. Esta última retención de rete ICA se le paga al distrito o municipio de la respectiva ciudad. Cuentas contables que tenemos que utilizar. Recordemos, el que aplica la retención es el comprador y él tiene un pasivo, tiene una cuenta por pagar a la DIAN. La cuenta a utilizar por rete fuente es 2365, por rete IVA 2367 y por rete ICA 2368. Mientras que el vendedor, que es a la persona que le aplicamos las retenciones, él tiene una cuenta por cobrar. Y el vendedor tiene que usar las siguientes cuentas contables cuando le apliquen la retención: 1355 para rete fuente, rete IVA y rete ICA. ¿Qué va a cambiar? La subcuenta cuando sea rete fuente a título de renta, cuando sea rete fuente por IVA o cuando sea rete fuente por ICA. Y en resumen, tenemos que decir: el que aplica la retención es el comprador. Tiene un pasivo, la obligación de pagar lo retenido a la DIAN. Al que le aplican la retención es el vendedor. Tiene un activo, una cuenta por cobrar a la DIAN. Se aplica retenciones por compras, por servicios, por honorarios, por sueldos, por construcción de inmuebles, entre otros. Y la retención se declara y se cancela de forma mensual. Por eso es el anticipo de manera gradual y proporcional.